¿Perdón? Que vaya grabando César al tiro mejor. Ya, ahí partimos con la grabación. Dale la introducción, pues, Marco, y damos el Usted puntapié que inicial. sé que ya no puedo, ya no puedo hablar en chileno, ahora me tengo que portar bien. Ya no puede hablar en chileno, colega. ¿Ah? Sí. Un segundito. Un segundito. Bien, estimados Claro, colegas. Se escucha o no? ¿Se escucha? ¿Se escucha lo que Sí, estoy diciendo? sí, perfecto. muy Ya. bien. Sí, se escucha. Sí, Sí. Bien, estimados colegas, le agradecemos su asistencia a esta nueva charla de la Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones. Hemos hecho varias charlas ya durante este año y pensamos, digamos, ¿cierto?, que esta actividad cada vez más va concitando mucho interés, digamos, ¿ah? Sobre todo porque son charlas de partida, son charlas muy informales, ¿cierto?, pero sí muy sustanciosas y muy interesantes, ¿no? Bueno, entonces voy a partir, ¿cierto?, dando simplemente la introducción a la charla de hoy, que se llama Inteligencia Artificial aplicada en el campo y a la construcción, que la va a dictar el doctor Alex Fuesel. ¿Cómo está la pronunciación del perfecta. apellido? Fuesel, muy bien. Sí, pues. El uso de técnicas de inteligencia artificial en aplicaciones prácticas está creciendo en varias industrias. En general, la automatización de maquinaria de campo y de construcción demanda mejor desempeño en los sistemas de detección de personas para evitar accidentes en operaciones de equipos autónomos, además del uso en seguridad de equipos automatizados. Técnicas de inteligencia artificial tiene un potencial en soluciones de mejoría de las tareas agrícolas o de construcción, como reconocimiento de enfermedades o malezas para el cuidado de cultivos u optimización de labores de construcción. Esta charla mostrará ejemplos de estas aplicaciones, el valor que agrega al proceso productivo, el beneficio a la sustentabilidad, así como algunos de los desafíos en la verificación y validación del desempeño de estas nuevas herramientas en condiciones reales de uso en campo y en construcción. Una breve introducción al doctor Alex Fuese. Alex está enfocado en la inversión de capital de riesgo, comercialización de tecnología y lanzamiento de nuevas empresas en Estados Unidos y Brasil, entre otros como director senior de estrategia de mercado para Near Earth Autonomy Pittsburgh, inversionista de Wilkley, plataforma de capacitación agrícola para Brasil, socio en el programa Contraren AG 2.0, enfocado en la innovación en agricultura en las Américas. Hasta el 2019 se desempeñó en Moline, Illinois, como arquitecto de la próxima generación de tecnologías de automatización y autonomía para la John Deere. Anteriormente en Brasil fue director del Centro de Innovación Tecnológica de América Latina, apoyando la innovación en agricultura y silvicultura, así como director de soporte al cliente en América Latina, enfocado en entregar una experiencia diferente al cliente. Foco en el negocio postventa y la entrega de servicios antes de llegar a Brasil el 2013. Alex lideró el lanzamiento al mercado del contador autónomo de césped Tango para Europa desde Alemania. Alex comenzó en John Deere como ingeniero de sistemas, trabajando en proyectos de tecnología avanzada y planificación de negocios basados en tecnología. Alex es doctor en robótica por la Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pensilvania, y maestro en ingeniería eléctrica por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además de su foco en innovación tecnológica y automatización, Alex es ranchero, criando bovinos de corte en la Patagonia chilena. Bien, eh, ese es en la presentación, no solamente, digamos, de la charla, sino que de nuestro colega que la va a realizar. Bien, colega,
Alex, entonces te cedemos la palabra, ¿cierto? Para que comience tu presentación. Oye, muchas gracias. Ay, la verdad que no, ahora me siento un poco sonrojado porque no sabía que ibas a leer esa introducción. Quizás me habría quedado con lo último, nomás, ganadero de Coyhaique. Para los que Perfecto. conocen un poco más la región, ganadero del Valle de Ñireguao. Oye, bueno, y primero quería agradecerles, estoy muy contento de estar aquí. Estoy hablándoles ahora desde San Francisco, vine acá por el fin de semana a visitar a algunos amigos por el feriado del Día de Acción de Gracias de Estados Unidos, así que estoy por acá con muy buenos amigos y también con mi hijo. Y qué fantástico poder hablar con personas de Chile, no sé si hay alguno que sea también de Coyhaique, estuvimos viendo que hay varios también de Curicó y del Maule. Y la charla hoy día, la verdad que espero que no sea tan charla y que sea mucho más una conversación. Que en el fondo, yo creo que más que eh, tener la intención de enseñar algo, es mucho más presentar algunas de las cosas que yo he estado haciendo y también algunas de las dificultades y los desafíos que tenemos por delante. En el fondo, mi foco desde que salí del doctorado ha sido la comercialización de tecnología. Así que quizás mi enfoque va a ser muy práctico y muy enfocado a llevar y madurar tecnologías y finalmente venderlas en un producto que en el fondo sea rentable. Así que eso es lo que me mantiene despierto todos los días de la noche, o sea, todas las noches, en el fondo, cómo uno puede reducir el riesgo de llevar las tecnologías al mercado, y no solamente por un tema de rentabilidad, sino que también por un tema de seguridad, que cada vez que nos acercamos más a vehículos autónomos, nosotros vamos a tener que responder de alguna manera con un análisis, con documentación, y toda esta parte a veces es un poco aburrida, no es tan entretenida como el descubrimiento de nuevas capacidades en base a nuevos algoritmos, pero tiene que ser hecho porque es la única manera de que después uno pueda llegar a vender y tenga un negocio sustentable. Así que a medida que vayamos conversando, me encantaría que me interrumpieran. Se me hace más fácil a mí si tenemos un diálogo a que sea un monólogo. Así que vamos a comenzar. Esto ya lo conversaste, pero me gustaría enfocarme en una cosita aquí abajo que dice Socio and Balanced Engineering. Es una empresa muy pequeña que está recién incipientemente naciendo en Estados Unidos, junto con algunos otros colegas, eh, para enfocarnos justamente en la formalización de los procesos y también de la documentación que va a ser necesaria para poder mostrarle, por ejemplo, a un um, abogado de alguna firma importante que está reduciendo el riesgo de que sea expuesta a demandas por algún accidente, cómo nosotros podemos definir un caso de seguridad, cuál es la argumentación de que la empresa trabajó y diseñó un sistema, un auto autónomo, un dron autónomo o lo que sea, teniendo en consideración en el diseño desde el comienzo el tema de seguridad. Y eso se hace difícil porque cada vez que hablamos de inteligencia artificial, nos encontramos cada vez más con que los algoritmos que estamos usando no son tan determinísticos. No es tan fácil llegar y poder decir, oye, vamos a mirar el código, vamos a hacer un análisis de riesgo del software, vamos a hacer una revisión de todos los parámetros de entrada, de salida, de la calidad de programación, y en base a eso determinar que la máquina que está usando esos algoritmos es segura. Porque ahora nos encontramos con redes neuronales con miles y números más grandes de nodos, cada uno con un parámetro, y no hay ser humano que pueda en forma analítica tomar cada uno de esos números en cada uno de los nodos y poder decir, sí, este número está en el rango correcto. Así que ese es una gran parte del desafío que se le viene a todo el mundo por delante. Así que vamos a hablar un poco de eso en la parte final, pero partamos con la parte interesante, un poco qué es lo que nos motiva y por qué estamos conversando aquí, que son algunas tendencias de la agricultura, el impacto de algunas tecnologías que están realmente haciendo avanzar la cosa
a un nivel de comercialización, hablar un poco de automatización y autonomía en agricultura y en otras aplicaciones. Eh, Voy a enfocarme un poco en la detección de peatones en áreas de construcción, porque ese es uno de los casos que en el fondo está desafiando la certificación de estos sistemas basados en redes neuronales para detección de patrones a través de visión. Hablemos un poco de seguridad y de algunas empresas que están emergiendo y después conversamos para ver qué otras cosas pueden ser de su interés. De aquí hasta el 2050 vamos a tener, según las cuentas de algunos o de otros, hasta 9 a 10 billones de personas. Y resulta que el área dedicada a la agricultura, con la excepción de algunos países, en general está reduciéndose. Y a pesar de que vamos a tener expansión de área en países como en Brasil, después en algún momento cuando África se ordena un poco, también por allá, pero en general gran parte del aumento de producción de alimentos va a venir por un aumento de la productividad por hectárea, mucho más que la cantidad de aumento que va a aparecer por la parte de área, ¿ya? Así que en el fondo estamos hablando de que tenemos una necesidad de continuar produciendo alimentos, granos, algodón, caña, café, todo eso, entendiendo que vamos a producir mucho más por hectárea en vez de expandir las hectáreas. Entonces estamos hablando de un crecimiento vertical en vez de una expansión horizontal. Y bueno, no es primera vez que la agricultura ha estado pasando por algún tipo de innovación, ¿eh? Estamos hablando de que aquí hablamos de la mecanización, después el motor a explosión, cambió muchísimo la agricultura. Desde que empezamos a poner GPS en los vehículos, entonces eso empezó a hacer que haya mayor controlabilidad y también que los datos tengan una georreferenciación. En el fondo los datos ya no son informaciones sin contexto, sino que el hecho de tener un aparato de GPS les da el lugar y les da el tiempo. Y con esas dos informaciones, uno ya puede empezar a establecer una relación entre los datos que a uno le permite entender cuál es el histórico, cuáles son las decisiones que fueron bien tomadas, las que no, y en base a eso poder establecer una mejor planificación de los tipos de semillas, de la fertilización, de las técnicas, de los momentos en cuanto a plantar y todo eso. La conectividad está haciendo que todos esos datos empiecen a agregarse en nubes digitales, digamos, en plataformas digitales, y más adelante ahora nosotros tenemos la llegada de todo lo que es automatización. Esa es un poco la parte linda que está llegando, que nos está dando cada día más oportunidades para usar algoritmos de detección de patrones, algoritmos de aprendizaje de máquinas, justamente para poder entender mejor lo que está pasando y poder tomar mejores decisiones en el momento, en tiempo real, así como poder establecer patrones de relación entre variables agronómicas, variables de clima, variables de suelo, variables operacionales y poder pensar cómo uno puede mejorar y optimizar la productividad a lo largo del tiempo. Y eso se está transformando en una cosa que yo creo que es fundamental, porque aquí es donde aparece la gran oportunidad para aquellos que estamos de alguna manera relacionados con la toma de decisiones. En el fondo, los algoritmos que permiten procesar gran cantidad de datos, sean visuales, sean históricos o de otro tipo, y poder establecer, porque en vez de tomar decisiones en base a la interacción entre algunos expertos, y donde las decisiones se hacen y se aplican de un potrero a otro potrero, en el fondo ese es el nivel de resolución de la aplicación de las decisiones, estamos pasando a un mundo donde ahora tenemos miles o millones de observaciones y la precisión de la decisión ya no es para un potrero, sino que cada planta está siendo tratada en forma individual, casi, no todavía, pero casi, y ahora cada planta está siendo tratada, alimentada con químicos prácticamente en forma individual, que permite hacer que la homogeneidad del crecimiento de las plantas y cualquier otra que sea de las variables importantes desde el punto de vista agronómico y producción de comida, sea tratada en forma específica. Y eso permite maximizar muchísimo la producción agrícola, porque ahora nosotros podemos establecer recetas casi individuales para cada planta, para cada árbol,
para cada animal, para cada vacuno, de manera que sean recetas específicas, de la misma manera como los doctores lo hacen con los seres humanos. ¿Y qué está significando? ¿Qué significa eso? ¿Y qué tecnologías están haciendo impacto? Y en realidad hay 4 áreas aquí que son bien importantes. Voy a partir con la parte de computación y la miniaturización y el aumento de computación, sobre todo con las últimas tecnologías de procesamiento que permiten este procesamiento paralelo y con chips dedicados a inteligencia artificial que en el fondo pueden hacer la ejecución del procesamiento de muchos datos por redes neuronales de una manera rapidísima. Y también el tema del aprendizaje de una manera mucho más rápida de lo que podía hacerse antes. Entonces, lo que antes estaba en el laboratorio o en los grandes centros de computación, ahora se puede llevar en forma miniaturizada al campo. A la izquierda está el tema del desarrollo automovilístico, que realmente ha motivado la inversión de billones de dólares. En la ciudad donde yo vivo, que es Pittsburgh, en Pensilvania, ahí tenemos Argo AI de la Ford, tenemos Cruise de la General Motors, tenemos Aurora, que está relacionada un poco con la Volkswagen y algunos autos alemanes. También está Uber, con su grupo de tecnologías avanzadas. En el fondo, de los 5 o 6 líderes de desarrollo de autonomía para vehículos, nosotros tenemos por lo menos 4 que están con su sede en Pittsburgh. Entonces uno ve que hay realmente billones de dólares, miles de trabajos para personas con este tipo de habilidades, ¿no es cierto? Y eso ha hecho que haya una gran cantidad de desarrollo tecnológico que se empieza a aplicar también a la agricultura, a la construcción, a la minería y a otros grupos. Y no solamente el desarrollo tecnológico, sino que además una serie, como vamos a ver un poco más adelante, de compañías, de empresas que están naciendo justamente para ayudar no solamente al desarrollo de la tecnología, sino que para la productización de la tecnología, que en el fondo es tomar estas tecnologías, hacerlas maduras y después empezar a llevarlas a un nivel de confiabilidad tan alto que se pueden meter dentro de un vehículo o de algún otro tipo de equipo que va a estar cerca de los seres humanos y que va a garantizar la seguridad. Otra de las tendencias que está cambiando mucho y que está acelerando mucho es los celulares, ¿no es cierto? Que en el fondo nos permiten tener datos comunicados, procesados y lo más importante de eso es la interacción con el usuario. Ahí es donde nosotros tenemos ya un súper socio, ¿no es cierto? Compañero muy casi omnisciente dentro de nuestro bolsillo. El cuarto es la parte de inteligencia artificial, que justamente por los otros factores, por la inversión, por la disponibilidad de datos en todos puntos, por la coherencia de los datos, porque todos los datos que son obtenidos o grabados están siendo grabados con un tiempo y una posición. Y por último, la computación hacen que la parte de inteligencia artificial empiece a ser mucho más práctica y pueda implementarse, digamos, en aplicaciones ya comerciales. Pero aquí falta un quinto aspecto que no está en esta, digamos, en esta diapositiva, porque la verdad que cuando yo hice la diapositiva no había ocurrido todavía. Y es COVID. Esta pandemia ha producido una aceleración en la adopción de automatización que yo nunca me habría esperado. Y eso hace que yo hasta sienta, y quizás les quiera compartir, digamos, los quiera contagiar con un sentido de urgencia. Porque hay un dicho en inglés que dice, don't ever let a crisis go to waste. ¿Ya? O sea, nunca desaproveches una crisis. Y esta crisis de la pandemia ha causado un estrés tan grande en los sistemas logísticos y los sistemas de producción, de todo tipo, de comida, de lo que sea, que ha habido una aceleración gigantesca justamente en la adopción de automatización para poder establecer sistemas comerciales, digamos, ecosistemas de comercio, cadenas de logística mucho más robustas.
Así que lo que parecía estar, por ejemplo, este asunto de la entrega de paquetes por drones de la Amazon, que era algo que se veía en 10 años más, eso probablemente empieza a ocurrir en forma comercial en 2, 3 años más. La parte de investigación e inspección en forma autónoma con drones de todo tipo de activos, que era una cosa que se veía como algo posible en el futuro, se está acelerando también, pasó probablemente de 10 años a 5 años. Entonces, si hay una cosa que me gustaría dejarles, por lo menos desde mi punto de vista, es que no hay mejor momento para estar trabajando en los temas de inteligencia artificial, de automatización y de digitalización. Ustedes están muy callados, ¿ah? Por favor, interrúmpanme en cualquier momento, que a lo mejor ni siquiera me están creyendo. Si es así, cuéntenme, porque vamos a aprender juntos. Lo que pasa, colega, disculpe que lo que interrumpa, es que generalmente hacemos las preguntas al final. Ah, ok, Entonces, bueno, entonces me voy a apurar. porque de repente son como 30 o 40 personas y que se hace muy complicado hacer ese diálogo más directo. Entonces, No hay problema. no es que no le estemos poniendo atención, al contrario, estamos muy pendientes de su charla. ¿Ah? Pero ahí se van juntando, digamos, en el chat se van juntando las preguntas. ¿Mm? Ya, ok, súper bien, muchas gracias. Vamos entonces adelante. Un ejemplo de cómo se está integrando la tecnología, por ejemplo, en una máquina como la de John Deere, compañía fantástica para la cual trabajé varios años, es en este ejemplo que antiguamente un tractor, la verdad que no tenía más que tal vez eh, elementos eléctricos para facilitar algunos de los componentes, pero hoy día un tractor como este, que es uno de los tractores más grandes de la serie más grande que vende la John Deere, tiene por lo menos entre 11 y 15 controladores. Algunos de esos de 16 bits, quizás tecnología más antigua, pero muchos de ellos de 32 y 64, que están justamente controlando la transmisión, el motor, etc. Pero cada día más están haciendo una medición muy importante de todo lo que son las variables agronómicas, justamente para poder empezar a coleccionar, a cosechar datos. Entonces, mucho más que máquinas que cosechan granos, ahora se habla que las máquinas agrícolas, aunque sean tractores, pulverizadoras, cosechadoras, etcétera, están siendo cada vez más cosechadores de datos. Y incluso para máquinas pequeñas, y este es un ejemplo que es bastante cercano para mí porque justamente trabajé en este proyecto lanzándolo al mercado en Alemania hace 10 años atrás. Yo en este momento no puedo creer que nosotros hicimos todo el esfuerzo de sacar adelante este eh, vehículo autónomo que corta el pasto en forma automática y lo hicimos sin que estuviera conectado y peor aún, sin una infraestructura de simulación que nos permitiera establecer la calidad del software de una manera automática, de manera que nosotros pudiéramos estar probando y estresando, digamos, y testeando el software de manera virtual. En vez de eso, lo hicimos a fuerza bruta. Y hoy día, mucho más que trabajar con esta máquina para poder reformularla y ponerle más computación y qué sé yo, lo primero que se está haciendo es asegurarse de que todas estas máquinas estén conectadas. ¿Por qué? Porque en base al seguimiento de todos los datos operacionales de cómo funciona esto, la gente que está trabajando en ingeniería hoy día empieza a entender justamente patrones de falla, patrones de desempeño, patrones eh, de interacción con los seres humanos, y en base a eso uno tiene datos justamente para enfocar los esfuerzos y las inversiones de mejoría. Así que esa es una lección nunca más. Nunca más vamos a trabajar en un proyecto donde no haya una infraestructura de simulación que permita medir y probar todos los sistemas, en muchos casos, eh, en todos los casos, corner cases, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando, y hasta aquí hemos hablado de la agricultura como algo automatizado. Déjeme mostrarle un video ahí que justamente muestra cómo la tecnología se está poniendo al día con las tendencias. En Europa cada día menos se acepta la aplicación de químicos. Y esto también está pasando en Chile y en varias otras regiones donde lo que es la eliminación de malezas ya no se hace, o no se permite, o no se va a permitir hacerla en forma química. Por lo tanto, hay una motivación tremenda para poder hacer que todo ese desmalezamiento se haga a alta velocidad con muy alta
eh, productividad, y eso requiere justamente el uso de computación que no solamente usa el GPS, sino que además, como ustedes pueden ver por esos haces rojos, que están con sistemas cámaras y computadores que están procesando la información de las cámaras para establecer la posición de la melga y de esa manera poder ir a una velocidad el doble de la velocidad al cual un ser humano podría ir controlando el tractor. Entonces no solamente el tractor, sino que además el implemento es controlado lateralmente para asegurarse de que no vaya a haber un daño del cultivo mismo al sacar la maleza. Esto es el tipo de cosas que permiten que en el fondo haya mucha mayor productividad por cada uno de los operarios del campo, y es una de las maneras como la tecnología está ayudando a, de alguna manera, balancear todo este éxodo de gente que se está yendo cada día o se ha estado yendo por décadas ya a las ciudades, dejando los campos cada vez con menos gente. Yo soy súper optimista, ¿eh? Yo imagino que eso en algún momento va a cambiar y vamos a empezar a ver, debido a la alta tecnología que se está integrando en el campo, cada vez personas que pueden ver que hay un estilo de vida y también hay grandes oportunidades profesionales en la medida que el campo se siga tecnificando. Pero además de eso, además de autónoma, la agricultura va a ser inteligente. Y aquí estamos llegando a una aplicación que yo creo que les va a interesar. Justamente es una adquisición que la John Deere hizo algunos años atrás. John Deere pagó más de 300 millones de dólares por esta empresa que tenía en el momento de la compra, si no me equivoco, 90 personas. Así que ustedes hagan ahí el cálculo de cuánto dinero por cada persona, por cada técnico que estaba ahí, por cada ingeniero de la Blue River. ¿Y por qué una empresa que tiene la capacidad de tecnología, de desarrollar mucha tecnología internamente, compra un startup? Es porque aquí nosotros justamente vimos que Blue River había llegado a hacer todo el esfuerzo para integrar los sistemas de computación, los sistemas de visión y todo eso en un prototipo funcional que permitía, utilizando redes neuronales muy bien entrenadas con gran cantidad de datos, y usando refuerzo, eh, aprendizaje con refuerzo, reinforcement learning, justamente poder entender qué cosa es algo de algodón, una planta de algodón, y qué cosa es una maleza, y como ustedes pueden ver ahí, los chorritos de químico, que es un líquido verde para identificarlo, está cayendo solamente en las malezas. Este tipo de tecnología tiene el potencial de reducir hasta en un 90% la aplicación de insumos. Y eso significa un gran ahorro para el productor, aumentando su rentabilidad, pero también significa que en general la industria agrícola está colocando muchos menos químicos en los campos, y eso sin duda va a tener un efecto muy positivo para la sustentabilidad de la agricultura en el planeta. En este momento, la John Deere con Blue River están trabajando fuertemente justamente para llevar esto al mercado. Así que deberíamos tener novedades dentro de los próximos años. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo con eso? Que en el fondo, cada proceso, de la misma manera como hay procesos industriales, donde desde ya hace mucho tiempo que está todo instrumentado y donde los datos son acumulados y algoritmos analíticos pueden empezar a entender las relaciones de causa y efecto, las correlaciones entre diferentes aspectos de sistemas muy complejos, esto está llegando a la agricultura. Y tiene una promesa tremenda porque resulta que, al contrario de lo que es un proceso de manufactura en una fábrica techada, la agricultura tiene dos fuentes importantísimas de variabilidad e incertidumbre. En el fondo tenemos un proceso biológico, que es el crecimiento de las plantas, con todas sus variables, y también tenemos un proceso climatológico. Y resulta que el proceso climatológico no se puede controlar, ahí no hay nada que hacer. Son perturbaciones que entran al sistema y de las cuales uno no puede filtrarlas. Pero uno sí puede trabajar y entender esto como una planta, como un sistema de control automático, y poder tratar de observar
los estados internos de este proceso de crecimiento biológico. Y por eso que cada pasada de máquinas, ya sea una cosechadora, una plantadora, una pulverizadora, tiene que estar permanentemente midiendo lo que está ocurriendo, porque de esa manera podemos entender mucho mejor, a través de analítica, cuáles son, de nuevo, las variables críticas de este proceso. Así que lo que estamos viendo es que los datos en el fondo van a empezar a ser mucho más el combustible, no el resultado, sino que va a ser la entrada para poder mejorar operacionalmente y agronómicamente la producción de alimentos. Así que eso es una de las, perdón, eso es una de las cosas que estamos trabajando, no solamente John Deere, no solamente los competidores de John Deere, sino que además estamos viendo una entrada fantástica de grandes empresas que están dedicadas a la parte de los datos, justamente con sus nubes, como por ejemplo Amazon con sus servicios de web, estamos viendo Azure de Microsoft y otras que están en el fondo disponibilizando sus nubes y la capacidad de hacer analítica en tiempo real para la detección de patrones de crecimiento agronómico. Ahora, déjenme hacer una pausa y vamos a volver a Chile. Y vamos a hablar un poco de esfuerzos que se están haciendo en Chile. Y una de las cosas que me gustó mucho cuando estábamos conversando un poco antes de la charla es escuchar justamente de algunos de ustedes cómo están trabajando en temas agrícolas, como por ejemplo, cuál es la detección de variedades de trigo que tienen mejor resistencia al estrés de sequía, o trabajar con aquellos cultivos que son de alto valor, como cerezas, como las almendras y otros. Y un poco el mensaje que viene a continuación, antes de mostrarles el siguiente video, y de invitar a un muy buen amigo que está presente también a que haga algunos comentarios, es que no se trata de... el tema de entender lo que está ocurriendo, tanto desde la parte de mejoría de la agronomía, de la interacción con la fuerza de trabajo local, de la integración con la logística del país, eso es algo que los gringos nos van a venir y resolvernos el problema en Chile, por ejemplo, o en los otros países de Latinoamérica. Yo creo que Latinoamérica tiene una tremenda oportunidad de resolver los problemas de Latinoamérica, porque resulta que la gente que desarrolla los algoritmos, que entrena los algoritmos, que diseña las interfaces de usuario, que integra estas soluciones dentro de las cadenas de valor, van a ser personas que están y que entienden y que conocen y que tienen las relaciones de profesionales con los productores locales. Así que vamos a hablar un poco de Sortbox. Pablo Seger, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Alex. ¿Me escuchas? Sí, por supuesto, muy bien. Y Pablo, antes de que yo empiece a carrilearme, como decimos en buen chileno, con lo que está ocurriendo aquí, ¿por qué no nos cuentas un poco de esto que está ocurriendo en Chile? Vale, bueno, para los que no me conocen, yo soy chileno también. Saqué mi doctorado y volví a Chile en el 2012. Fui profesor de la Universidad de los Andes hasta el 2017. Y ahí me salí para hacer dos empresas, una de las cuales hace ese producto que estaban viendo ahí, que es una máquina seleccionadora de nueces, que utiliza un core de visión artificial. Y les cuento un poquitito y le devuelvo el control de la presentación a Alex. Y nosotros no solo hicimos una máquina, que es tecnología que ya existe en Europa, en Estados Unidos. Para nuestra sorpresa, no hay alguien que haya hecho máquinas equivalentes en toda Latinoamérica, lo cual es una sorpresa porque esta la podría haber hecho mucha gente. Pero lo bueno es que hicimos una máquina más chica, más barata, por lo tanto más accesible a los productores locales, porque vivimos realidades financieras distintas a las de estos países que nos venden las máquinas. Y también cambiamos el modelo de negocio. Los alemanes, por ejemplo, cuando hacen una de estas máquinas, quieren vendernos la máquina y cuesta $200.000. En cambio, nosotros se la arrendamos por una pequeña cantidad a los agricultores. Entonces, como controlamos la tecnología, podemos hacer máquinas más baratas y las podemos arrendar, y con eso le permitimos operar a agricultores que no tienen acceso a los recursos financieros necesarios para comprarse esas medias máquinas. Entonces, al controlar la tecnología en forma local, somos capaces de permitirle a los productores locales bajar sus costos de operación y seguir compitiendo en los mercados internacionales. Y eso solamente por poder hacer la tecnología en Chile. O sea, tenemos un impacto social importante. Esto lo digo porque una de las preguntas del chat es que si se deja sin trabajo a gente. Claro, nuestra máquina deja sin trabajo a gente como la que está haciendo esa selección a mano, pero le permite a muchos predios empezar a poder operar.
que no pueden hacerlo ahora. Entonces aumenta la capacidad nacional y por lo tanto aumentan los empleos por otro lado. Eso, no sé si quieres que diga algo más, Alex. Pablo, tú hiciste un comentario mientras tú y yo conversábamos hace un tiempo acerca de la resiliencia de la productividad respecto a a la pandemia. ¿En qué sentido? En el sentido que en la medida que tú podías reducir la cantidad de personas, viabilizabas el negocio, no por la reducción Claro, de costos, sino que por la capacidad de mantener el sistema perfecto, productivo, eso, la robustez, a eso me claro. refiero. Pasó una cosa muy curiosa con la pandemia, es que de repente las plantas se dieron cuenta, las plantas de proceso de alimentos se dieron cuenta de que cada persona era un elemento de riesgo. Porque si ustedes tienen 10 personas juntas en una planta y hay una enferma, se pueden enfermar las 10 y se paraliza la producción. Entonces, en escenario de pandemia, resulta que operar con mucha gente se convirtió en un riesgo. En cambio, tener operaciones automatizadas con gente repartida en forma más alejada, les permite seguir pudiendo abastecer la población nacional y no parar la producción, lo cual es crítico. En ese sentido, y eso nos lleva al punto de la resiliencia, para nuestra sorpresa, la construcción de esta máquina no es fácil, no hemos demorado más de 5 años, empezamos el 2013 en realidad, 7 años. Ha sido toda una aventura, pero lo principal es la robustez. Y yo en la academia siempre estaba enfocado en resolver problemas, muy atractivos, muy entretenidos, pero siempre ignoraba, quizás una cosa mía y quizás todos ustedes lo hacen naturalmente, pero yo no, ignoraba todas las condiciones de robustez y también extremas. Por ejemplo, cómo lograr un resultado extremadamente robusto que sea útil para un productor con la mínima cantidad de datos. Son situaciones en las cuales uno a veces en la academia no se encuentra. Entonces, la robustez en todo orden de cosas pasa a ser tanto o más importante que haga el trabajo. Un productor prefiere algo que funcione al 95% siempre a algo que funciona al 99,999% las veces de vez en cuando. Entonces, conjugar todo esto con la robustez es crítico. Eso. Oye, Pablo, me gustó eso que acabas de decir y estoy completamente de acuerdo. Es mucho mejor, y yo voy a hacer incluso voy a llevar un poco más, tener una solución que te resuelve el problema 80%, pero que tiene una disponibilidad operacional del 99,9%, que tener una solución que justamente te resuelve el 99%, pero con una disponibilidad operacional del 80%. Y eso es una cosa que yo lo he visto repetidamente. Siempre la tendencia de las líneas de producción o de los procesos productivos va a ser por una alta disponibilidad operacional, aunque el valor entregado sea un poco menor, porque hay una dependencia tremenda una vez que uno adopta la tecnología en que esté funcionando permanentemente. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Oye, y yo me voy a cambiar de tema, me voy a ir a otro tema importante, pero estoy viendo una pregunta que yo creo que vale la pena que responda de Marco, aquí en el chat, que dice, estas grandes automatizaciones no afectan el trabajo de pequeños productores que no tienen los recursos económicos para disponer de estas máquinas automáticas. Sin duda, pero yo les quiero contar un poco que dentro de las cadenas de valor dentro del agro, no solamente existen las medianas y grandes empresas que a lo mejor tienen el capital para adoptar esto. Hay dos cosas que son importantes considerar. Uno son los modelos de negocios, en el sentido de que cada vez más yo veo que los productores de estas de estas sofisticadas máquinas automatizadas, los están no vendiendo con un gran costo inicial de inversión, sino que mucho más el modelo de negocio es un modelo de negocios en el cual hay digamos, un leasing, en el fondo se arrienda la máquina, o incluso más allá, se cobra por la rentabilidad aumentada o por algún otro tipo de variable importante dentro del proceso. Entonces, los productores pagan solamente la medida que ellos ganen. Así que eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Y lo otro es que existen organizaciones como por ejemplo las cooperativas. En Chile las hay, yo tengo más familiaridad con Brasil, y son unas empresas gigantescas que en el fondo reúnen a cientos y posiblemente a miles de cooperados o miembros de las cooperativas. Entonces, estas son las organizaciones que de alguna manera tienen las espaldas financieras como para adoptar esta tecnología y disponibilizarlas para sus cooperados de una manera parcial, sin que cada uno de ellos tenga que hacer la gran inversión.
Así que eso son dos consideraciones que hacen que estas tecnologías puedan llegar también a los productores pequeños en la medida que ellos estén bien organizados o miembros de alguna de estas asociaciones. Me permití sacar de internet, ups, espera aquí, ¿dónde está el sonido? Tengo que matarlo aquí. Perdón, déjenme ver aquí. Este es un video que está en YouTube. Eso, YouTube. Y lo quiero empezar desde aquí. Eso. Lo que van a ver aquí es una solución que está usando cámaras, un par estéreo, y que en base a sistemas de redes neuronales está detectando uno de los riesgos mayores de la operación de cualquier tipo de maquinaria, que en el fondo son los peatones, las personas que están trabajando en una misma área de construcción, en una área minera, en la calle. Entonces, justamente la detección de personas que están caminando alrededor es uno de los temas de mayor importancia. Yo lo conversé con Blackstare, pero esto es público, ¿eh? Y de todas maneras les voy a dar a ellos el crédito porque es uno de los sistemas que estuvimos probando dentro de la John Deere. Déjame ver si lo puedo tocar de nuevo. Y lo que yo quería que vieran aquí, mi intención al ponerlo, es que vieran justamente cómo esto es algo que tiene mucha relevancia para reducir significativamente la cantidad de accidentes que hay en sitios de construcción, en sitios de minería, en sitios de logística, perdón. Y yo les pongo este ejemplo porque resulta que se acerca mucho, al contrario de todas las aplicaciones que vimos antes, donde lo que estábamos viendo era, por ejemplo, detección de malezas versus plantas, o el control de un vehículo para ir a alta velocidad desmalezando en forma mecánica, o la detección de nueces de buena calidad versus mala calidad. Todos son ejemplos donde el error, si los algoritmos cometen un error, el costo de eso va a ser un costo de dinero, va a ser un costo de menor producción, de menor calidad, de mayores costos, pero no va a ser un problema de riesgo de las personas. Entonces yo quería motivar la segunda parte de esta presentación. A ver cómo salgo de aquí. Aquí está. Justamente para hablar de aplicaciones donde la inteligencia artificial, el reconocimiento de patrones como el reconocimiento de peatones, ya no es solamente algo que tiene que ver para la productividad del sistema, sino que ahora tiene un componente de la seguridad de las personas alrededor de este sistema. Entonces la cosa ya toma un cariz mucho más crítico y que requiere un nivel de responsabilidad mucho mejor, mucho más importante, mucho más formal. Entonces yo les quería mostrar, y esta es una de las miles versiones de la B de ingeniería de sistemas, donde uno tiene la arquitectura, uno tiene los conceptos de operación, los requerimientos de sistema, y uno en el fondo trabaja para llegar desde entender el problema hasta llegar a definir la decomposición funcional, y llegar a un diseño detallado, y la escritura de desarrollo de software, de hardware, etc. No les estoy contando nada nuevo, pero lo que sí les quiero contar es que en el fondo la mayor parte de la gente que está tanto en academia resolviendo problemas difíciles como en las áreas de desarrollo de tecnología, ¿no es cierto? Research, e incluso en los grupos avanzados de ingeniería de la mayor cantidad de las empresas, todos trabajan por aquí, en el lado izquierdo de la B, en el fondo tratando de ver cómo resolver el problema. Y sin duda que es una parte difícil, pero la parte más difícil es esta parte que está aquí. Cuando uno empieza a tomar cada uno de los componentes e integrarlos en, ¿cómo se dice? Assemblies, ¿no es cierto? Y después integrarlos de la parte de software, y después integrarlo con el hardware, y después integrarlo al vehículo, y después el vehículo integrarlo dentro del sistema de producción, y llegar a un nivel donde se puede mostrar, está la verificación de cada uno de estos pasos, y después finalmente está la validación que el sistema realmente cumple no solamente con los requerimientos de productividad, sino que además cumple con todos los requerimientos de seguridad. Y esta parte de aquí, que es de documentación y aprobación y certificación, es una cosa realmente tediosa, pero es la que permite
que finalmente una compañía grande o mediana o incluso pequeña tenga la tranquilidad de que va a vender algo que va a ser bien aceptado en la sociedad, que no va a poner a las personas bajo un riesgo no razonable y que va a tener la sustentabilidad del negocio porque no vamos a tener problemas. Les recuerdo que Uber aproximadamente varios años atrás tuvo un problema en Arizona, un vehículo que estaba siendo probado autónomo, a pesar de que iba con un chofer, tuvo un accidente, mató a una persona que llevaba su bicicleta. El sistema, podemos discutir después qué pasó en más detalle, pero a lo que quiero llegar es que por causa de ese problema, la Uber paró y muchas otras pararon las pruebas en terreno por varios años. Entonces, ese es el costo de cometer un error. Otro ejemplo que está muy claro es con la Boeing. Conozco bastante de la Boeing porque la Boeing es una de las inversionistas de una de las empresas para las que trabajo, que es justamente Near Earth. Entonces, Boeing tuvo el problema del 737 MAX y mucho antes de la pandemia, ya la Boeing estaba en una condición de alto riesgo financiero porque se le pararon las ventas. En el fondo, pararon la aprobación del uso de los 737 MAX y el que iba a ser el avión estrella de la Boeing pasó a estar estacionado y parado, y solamente ahora, en este último mes, se anunció que los reguladores de Estados Unidos, FAA, aprobaron de nuevo el vuelo de ese avión. Volviendo a nuestra charla, todos esos son ejemplos que si uno hace mal esta parte de probar cada uno de los elementos, cada una de las partes del software, que uno empieza a hacer la integración, si uno hace mal esto, el negocio no va a tener sustentabilidad y va a ser un fracaso financiero, y peor aún, va a ser un fracaso en el sentido de poner en riesgo la vida de las personas. Entonces, les quiero mostrar un poco de los problemas a los cuales nosotros estábamos trabajando antes de que yo me retirara de la John Deere en enero, y era justamente entender cómo nosotros podíamos trabajar para probar que nuestros algoritmos eran suficientemente robustos, aún frente a fallas, aún frente a casos inesperados. Y aquí les voy a mostrar detecciones de personas. Este es un sitio de trabajo en una ciudad en Estados Unidos, y el desafío de los algoritmos aquí es justamente, perdón, déjenme sacar esto, es justamente entender cuál es el desempeño de estos sistemas. Entonces, para probarlos, claro, uno tiene videos, ¿no es cierto?, que vienen de cámaras, las redes neuronales que han sido entrenadas con una cierta cantidad de ejemplos, con imágenes que han sido catalogadas y donde cada una de las personas ha sido identificada, cosa que las redes neuronales aprendan que eso es lo que tienen que detectar. Pero resulta que las condiciones varían mucho, condiciones de iluminación, las condiciones de entrenamiento y detección. Entonces lo que estábamos haciendo aquí es inyectar ruido gaussiano en estas imágenes y las estábamos ensuciando. Entonces, en forma aleatoria, inyectábamos ruido gaussiano a cada una de las imágenes y empezábamos a ver si es que acaso las detecciones empezaban a ser un poco intermitentes o más débiles. En este caso, por ejemplo, descubrimos que aquí hay una detección débil de un menor. En otras palabras, a pesar de que el algoritmo lo había detectado a esta chiquita durante el video normal, cuando nosotros empezábamos a meterle ruido gaussiano, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que empieza a ser débil la detección. Y eso nos empieza a dar una idea de dónde está débil la red neuronal. Y en el fondo nos podría decir, tenemos que entonces entrenarlas con más casos de detección de menores. Otro ejemplo, por ejemplo, este caballero que está aquí atrás, ustedes lo ven, que está en un rectángulo naranja, ese fue otro caso. Y eso nos empieza a dar una indicación de que a lo mejor tiene que haber un número mínimo de píxeles para poder ser detectados con seguridad. Miren, acá también hay un punto, un false positive, en el fondo que hay una detección que no corresponde. Quizás eso no es tan terrible, porque en el fondo lo peor que podría hacer que una máquina que use ese tipo de cosas tenga una falsa alarma. En la medida que esas falsas alarmas sean pocas, no hay problema. Si son muchas, entonces finalmente la alarma el operador ya no la va a usar más. Pero esto yo no lo considero tan grave como
fallar en detectar una persona que está trabajando allá. Aquí tenemos otro ejemplo en una operación de procesamiento de áridos. Y ustedes pueden ver aquí que la detección de una persona en la sombra de una camioneta era muy débil. Entonces nosotros estamos empezando a entender que a lo mejor hay un tema de contraste y que el sistema que estamos utilizando o la, ¿cómo se llama? Digamos, la capacidad de la cámara de detectar diferentes, perdón, se me olvidó el término técnico cuando uno habla de que, que hay una sensibilidad de la cámara que permite detectar un alto rango, un alto rango de iluminación. Entonces, esto a Rango lo mejor dinámico. eso, gracias, Pablo. Entonces, esto tal vez nos está diciendo que las cámaras que estamos utilizando no tienen el rango dinámico adecuado, que a lo mejor estamos, en el fondo, reduciendo la resolución del valor de los colores que están entrando al algoritmo, o que sencillamente no hemos entrenado correctamente para que los algoritmos puedan detectar las personas que están detrás de esta sombra. También aquí vemos, por ejemplo, que el algoritmo está detectando una persona que no está ahí, pero que está justamente causada por la sombra de la camioneta. Entonces, esto en inglés la gente habla de que esto es un edge case, es un caso de esquina, es un caso muy inusual. El problema es que el accidente de la Uber ocurrió porque la persona que iba cruzando la calle, ese peatón, llevaba una bicicleta en la mano y el algoritmo estaba detectando tanto la bicicleta como un peatón y digamos, las reglas de decisión no tomaron acción hasta que ya era muy tarde. Entonces, tanto entender la robustez de la percepción y la clasificación de objetos, así como poder establecer la corrección, o sea, la correctitud de los algoritmos que en el fondo toman las decisiones basadas en la percepción, es un universo de posibilidades tan amplio que nunca nadie va a poder hacer todos estos tests en forma manual. Es por eso que estamos hablando de todo lo importante que es la simulación y también de tener sistemas de estrés de los algoritmos de percepción, en el fondo, por ejemplo, inyectando ruido. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una detección falsa, un false positive de un auto por un reflejo que no existe. De nuevo, quizás esto no sea tan crítico, que en el fondo baje la productividad del sistema, pero aún así el sistema continúa funcionando. Y también a través de simulación uno puede empezar a colocar cómo se comportaría el sistema utilizando si es que estuvieran en condiciones de lluvia, por ejemplo. Entonces, cuando estamos hablando, déjame volver un poquito al tema de la B. Aquí es cuando nosotros estamos empezando a integrar cada uno de esos componentes en subsistemas, verificar que el subsistema funciona, después integrarlo con el sistema y después validar el sistema completo. A eso me refiero, que sean métodos formales, con trazabilidad, con documentación, que en el fondo a las personas les permitan tomar la decisión que viene aquí, de comercializar, y que en el fondo la empresa puede tomar una decisión sabiendo que los riesgos de seguridad de las personas han sido bien entendidos y corregidos. Una más, por ejemplo, aquí hay también, no solamente en cuanto a los problemas de detección por las causas externas, pero ¿qué pasa si tenemos una falla de un cable y perdemos en una cámara analógica con rojo, verde y RGB, verde y azul? ¿Qué pasa si perdemos el canal rojo? Y aquí nos estamos viendo justamente que ya empezamos a tener detecciones débiles. Entonces también estamos buscando poder certificar que el sistema, aun cuando falle en forma favorable a la seguridad de las personas. Y para eso me gustaría mostrarles cómo las empresas están trabajando, perdón, solamente para hacer un time check. ¿Cuánto tiempo más tenemos para dejar tiempo para preguntas y respuestas? ¿Aló? Marco, estás muteado. Disculpe. Gracias, colega. Me pasa siempre.
Generalmente la charla es hasta las 6, pues, está bien interesante, quizás puede usar un poco más tiempo para poder hablar de las preguntas, ¿no? No, yo creo que estamos cerca, ya estoy bien cerca del término, pero solamente quería saber para si abrir o no. Gracias, muchas gracias. Eso me permite decidir aquí abrir esto. Miren, esto es público, ¿ah? Esto que estamos aquí nosotros tenemos a la Uber, que es uno de los líderes en el desarrollo de vehículos autónomos, justamente publicando su caso de seguridad, ¿ya? Safety case, ¿ya? Ellos están poniendo mucha transparencia frente a quien quiera criticarlos o quien quiera entender cómo la compañía está asegurándose de estar haciendo un desarrollo de autos autónomos que va a ser seguro. Entonces, esto está en una página que voy a abrir ahora. Déjame ver aquí. Entonces, aquí nosotros tenemos esto en la página de Uber, que esta gente está justamente localizada a un par de cuadras de mi departamento en Pittsburgh. Y ustedes pueden ver que él está diciendo, la hipótesis que ellos están diciendo es, nuestros vehículos autónomos son aceptablemente seguros para operar en caminos públicos. Esto parece una frase muy simple, ¿no es cierto? Y es una frase que cualquier persona diría sumamente razonable. Ahora la pregunta es cómo uno puede asegurarse de que esta es una frase que es verdadera, que esta hipótesis es verdadera. Entonces lo que ellos están haciendo es descomponer esta hipótesis en 5 elementos. El primero es aquí justamente que el vehículo autónomo es seguro, aceptablemente seguro, durante operación normal. Pero también ellos están diciendo que el vehículo va a ser suficientemente seguro aún en la presencia de fallas. Ellos también van a estar diciendo que ellos tienen los procesos para permanentemente estar monitoreando la flota de vehículos y poder entender cuándo hay un riesgo y tener un proceso para poder llevar ese riesgo al grupo de desarrollo y poder corregirlo. También dice Resilient que en el fondo el vehículo va a ser seguro aún en aquellos casos de razonablemente predecibles casos de mal uso o de eventos que no puedan ser evitados. Por ejemplo, yo estoy pensando un caso de locos, ¿no es cierto? De la misma manera como a veces hay locos que agarran una arma y se ponen a disparar sobre una multitud. ¿Qué pasa si es que un vehículo de estos fuera un conductor loco quisiera llevar este vehículo, o un hacker quisiera poder llevar este vehículo y atropellar a un montón de personas? Ese es un caso que uno razonablemente puede pensar que existe. Y por último, y esta es una de las cosas más importantes, que ellos quieren dar visibilidad a que la empresa Uber es confiable, que en el fondo ellos tienen los sistemas de gobernabilidad, de trazabilidad de procesos que en el fondo le permitan a esa empresa ser confiable y que no va a haber personas que aún siendo malintencionadas puedan causar un problema dentro de la empresa. Y así va, así va. Entonces cuando uno empieza a descomponer eso hacia abajo, entonces ahora tenemos procesos de desarrollo para un sistema crítico complejo. Nosotros tenemos aquí el tema de robustez. Perdón, no quería abrir ese, quería estar aquí. El vehículo está apropiadamente probado y fue solamente entregado para operaciones dentro de los procesos operacionales. Y es un poco lo que yo les estaba mostrando ahora con los casos que les estaba mostrando arriba. En el fondo va a haber trazabilidad en todas las fases de test. ¿Saben qué ocurre con esto? Déjenme volver a la presentación. Acá. Eso hace, señores, que esta parte de aquí, que es toda esta parte de la integración de la que estábamos hablando, es tremendamente cara. De hecho, es tan cara y es tan difícil que hasta ahora no hay compañía que hoy día pueda decir que ya tiene una flotas comerciales grandes de vehículos autónomos. Ellos siguen en la fase de test porque no han logrado salir de aquí. No han logrado salir de ahí. Y por eso hay empresas como esta empresa que se llama Edge Case Research, que es uno de los dueños, muy buen amigo mío también. Él y yo trabajamos mucho juntos en el desierto de Atacama testando
probando robots de desarrollo planetario, hace más años de los que me gustaría reconocer. Y él está haciendo, ha tenido mucho éxito y recientemente recibió una rueda de inversión de riesgo de 17 millones de dólares. Ellos son los que desarrollan la tecnología para hacer estas pruebas que yo les estaba mostrando recién, para probar, digamos, en forma formal qué es lo que ellos hacen. Y tienen una serie de sistemas aquí, uno de ellos se llama Hologram, que justamente permite hacer esto en forma formal, de manera que al final, cuando uno termina de desarrollar el concepto y la empresa diga, este sistema está listo, este vehículo está listo para ir a trabajar en las calles en forma razonablemente segura, ellos van a tener toda la documentación y la argumentación para poder defenderse en caso de que haya un accidente. Bueno, ¿por qué todo eso? A ver, déjenme darle pausa. Yo les voy a mostrar un video que va a durar probablemente unos 2-3 minutos. Y con esto termino la conversación de mi lado y me gustaría entrar a lo que es en preguntas y respuestas. Les voy a mostrar un video que va a mostrar de vuelta al tema de agricultura, que les va a mostrar sistemas de inteligencia artificial que están aplicados a lo que es precificación, sistemas de inteligencia artificial que están entregados, o sea, que están aplicados para la detección preventiva de fallas de máquinas, y sistemas de inteligencia artificial que están detectando plantas de otras, y por último, que permite que haya robots que funcionen en forma autónoma, sin supervisión humana, en forma segura. Lo que va bien ahora es una visión, pero muchos de los elementos de esta visión están siendo desarrollados. Yo tengo el orgullo de haber participado en varios de ellos. Y después de este video, conversemos. Espero que se esté escuchando el video, el audio. Perdón que está en inglés. Colega, no se está escuchando el audio, así que habría ¿No? que compartirlo, a ver, espérate un poco. No, compartirlo con audio. Ya, eso creo que se hace. ¿Ahora? ¿Está el audio? Yo no escucho. Ya. Cuando Okay. compartes el video, disculpa, ahí te da la opción de compartir el audio, me parece. Sí, eso. Yo sé que está por aquí Share Computer Sound. Ya está. Vamos a ver si ahora lo chuntamos. ¿Sí o no? Estoy en una presentación. Estupendo. Perfecto. Ya, gracias. ¿Dónde está la mamá? Salió. The front should pass by midday. Based on drainage, and when the rain stops, we should be able to start spraying by end of day. Yeah. You on his way back? He said he was checking on the boys. All right. Message from Walker Keane, John Deere dealer. Hey, Drew. Updated and checked your combines remotely. All machines are optimized for harvest season. Message to Walker. That's great. Thanks. Send. Message sent. Kate, did you see the latest? Looking at it now. Dad's, worried. With the solutions I see here, he'll be better. How are the boys? They're working where we can't, and they'll be on it all night. They'll get it done. Your machines are set for projected yield and moisture. And we're also updating firmware on Harvester 3 tonight. That's great. Hey, let's take a look at fields 5 and 6 tomorrow. We may want to make some changes there. Yeah, sure thing. We'll check in tomorrow. Have a good one. Thanks. You too, buddy.
Field 5 and aggregate all. Mark? Aggregate Field 5. Recommendations. Phosphorus nitrogen application on sections 2, 8, and 27, with health predictions. Go with Solution 2, Field 5. Solution 2, Field 5. They look great. Mm-hmm. With the weather, prices are up by 10 cents at the elevator. You want to sell? It's not bad. Yep. Shall we? Bien. Como ese video hay videos en otros. Case New Holland también tiene el suyo. AGCO está haciendo un esfuerzo tremendo. CLAF en Alemania está avanzando muchísimo también. Así que no quiero dejarles el mensaje de que solamente John Deere está trabajando en eso. Sí quiero dejarles el mensaje que globalmente muchas personas están trabajando en ese tipo de cosas. Y por ejemplo, recientemente una empresa brasileña de pulverizadores anunció que el próximo año ellos iban a empezar a vender pulverizadores autónomos para naranjales. Yo sé que nuestros queridos amigos de la Viña Conchitorio han estado muy interesados en ver si hay ese tipo de vehículos y de soluciones, pero yo no creo que uno tiene que pensar en llegar a autonomía inmediatamente. Es un poco como ese dicho que dice, como uno se come un elefante, ¿eh? Uno se come un elefante de una mascada a la vez. Y para llegar a esta visión que ustedes están viendo acá, en el fondo va a haber habido una gran cantidad de pequeños desarrollos que todos se van sumando unos a otros, para finalmente llegar a sistemas cada día más automatizados. Muchas gracias. No, colega, al contrario, gracias a usted por su tiempo, ¿cierto? Y su interesante charla. También, bueno, quisiera poner las cosas en contexto, ¿cierto? Estos dos invitados, excelentes invitados, Pablo Seger y Alex Fuesel, ¿cierto? Fueron contactados por el doctor Sergio Velastín, ¿ah? Y justamente que él nos propuso, ¿cierto? Una charla un poco diametralmente distinta a lo que nosotros veníamos haciendo durante este tiempo. Bien, entonces vamos a tratar de hacer preguntas al principio muy generales y después en lo particular, digamos, de su posición. Las personas que les interese hacer preguntas, por favor, escríbanlo en el chat. Ya. Entonces, una pregunta muy general. ¿Qué fue lo que le motiva, luego de obtener un grado de doctorado, a trabajar en la industria, o más bien fuera de la universidad? Buena pregunta. Mira, sin duda habría sido muy entretenido quedarse en la universidad. Yo creo que es una actividad fantástica. Yo tengo muchos amigos acá que son profesores. Pero me interesaba mucho el tema de la industria porque yo considero que hay algo muy bonito en lo que es el comercio, ¿eh? Cuando yo hago una cosa, digamos, y la ofrezco y alguien dice, ¿sabes qué? Eso tiene valor para mí, te pago tanto. Creo que es una de las manifestaciones más humanas que hay en cuanto a empatía, en cuanto a comunicación, en cuanto a algo que ocurre en forma voluntaria. Y yo tenía mucha... mi aspiración era justamente llevar un producto al mercado. Y yo cuando entré en la John Deere dije, en 5 años tengo un producto robótico en el mercado, y con eso tengo lista esta etapa, esta aspiración de mi vida. Bueno, solamente 10 años después estábamos lanzando el primer vehículo autónomo en Europa. Eso me enseñó un par de lecciones acerca de lo que cuesta llevar tecnología al mercado, venderla y que sea exitosa.
Así que es un poco eso, ¿ah? Es justamente el interés por tomar todo este desarrollo tecnológico tan bonito que ocurre en la universidad, en centros de investigación y en otros lados, y hacer el trabajo de hacer un balance, un trade-off, un balance entre la complejidad, la robustez, el potencial precio, el tamaño de mercado. Entonces, quizás a lo que yo me he dedicado mucho más que a desarrollo tecnológico es quizás a identificar cuáles son los problemas que comercialmente vale la pena resolver. ¿Me explico? O sea, en el fondo, perfecto, esta tecnología es fantástica. ¿Hay manera de empacotarla para poder venderla de manera que sea rentable y pague los costos de desarrollo? Bueno, y en ese aspecto, quizá sería pertinente en esa pregunta al colega Pablo Seger, ¿no? ¿Cómo ha sido su experiencia fuera de la universidad y su trabajo en la industria del mundo real? Bueno, en este caso, con la fundación de su propia empresa, digamos. Claro, no, ningún problema. Mira, la verdad es que estoy feliz en gran parte por lo que dice Alex. Yo creo que cuando uno hace una empresa y uno hace productos que son útiles para la gente a uno no le pagaría si es que uno no le diese valor. Entonces, en el fondo, uno está contribuyendo a que la sociedad en la que uno vive esté mejor. Entonces, eso es muy agradable, saber que uno está contribuyendo en forma real. Y en mi caso particular, yo siempre decía que a mí me iban a enterrar en la Universidad de los Andes, y de repente, puf, llegué a la conclusión de que mejor que me enterraran fuera de la Universidad de los Andes. Yo tenía pensado ser un profesor de por vida. Yo me dedico al desarrollo de algoritmos, a la teoría. Y de repente me pasó que me di cuenta que en toda Latinoamérica los fondos con que cuentan las universidades son realmente minúsculos. Y las cantidades de dinero que hay en la empresa privada son muy superiores. Yo, las dos empresas que tengo, que las dos hago cosas con inteligencia artificial, he avanzado muchísimo más rápido, tengo mucho más gente trabajando para mí, y juntar recursos como los de no sé, un Fondesit, una cosa así, se hace en prácticamente nada de tiempo de la empresa privada. Yo en Solbox, la empresa de las almendras, trabaja con nosotros una doctora en matemáticas especializada en inteligencia artificial. Y yo en la otra, Anastasia, trabajo con matemáticos. Entonces, tengo un equipo de primer nivel que hago cosas tan entretenidas como las que podría hacer la academia, pero con un financiamiento mucho mayor. Entonces, la verdad que estoy feliz. Gracias por su respuesta. Bueno, en realidad es bastante esperanzadora su experiencia, colega, ¿no? Bien. ¿Me dejas añadir favor, algo? adelante. Por favor, adelante. Claro, claro. Y el tema de Pablo, digamos lo que acaba de decir Pablo del tema de disponibilidad de recursos, es muy cierto, ¿ah? Y esto, lo que voy a decir, uno podría pensar, bueno, Alex está trabajando dentro de un contexto americano, entonces eso a lo mejor es allá, pero acá no. La cantidad de dinero que hay disponible de fondos de riesgo para invertir, no solamente en buenas ideas, sino que en buenas ideas con un plan de comercialización, es realmente inimaginable. Yo veo en Chile, yo veo en Brasil, veo en Argentina, aún con los problemas que ellos tienen, en México, la emergencia de ¿cómo se llama? Fondos de inversión de riesgo. Y esos fondos de inversión de riesgo generalmente están con mucha hambre de buscar oportunidades de desarrollo tecnológico que puedan entregar crear una gran cantidad de valor dentro de algunas industrias específicas. Y el agro se ha probado en estos últimos años y aún más durante esta pandemia, que es una de las industrias más resilientes. Así que la cantidad de bancos, la cantidad de grandes fondos de administradoras de fondos de inversión y otros que están voltando su mirada a la agricultura y a otras actividades que están un poco fuera de las ciudades, es notable. Así que son todas puras buenas noticias para nosotros. Bueno, estupendo, sobre todo ahora, digamos, en el cual estamos en una situación bastante difícil como país, ¿cierto? En el tema, digamos, de la pandemia, que existan posibilidades de trabajo, sobre todo para personas calificadas que salen, digamos, de doctorado, yo creo que es excelente.
En ese sentido, como aprovechando que ustedes dos, ¿cierto?, tienen una formación de alto nivel, ¿cierto?, a nivel académico, y además, ¿cierto?, en el caso de Pablo, participó, digamos, fue profesor universitario. Y ¿cree esto importante que la formación que entregan los doctorados en el área de ingeniería se incluyan herramientas de innovación y creación de negocios? A ambos, ¿qué les parece esa pregunta? Yo veo que existe poco, ¿ah? Yo creo que hay poco, y no se trata de que tenga que ser un doctorado en negocios, ¿ah? No se trata de eso, porque en el fondo, pero sí se trata de tener la suficiente. A mí me costó mucho tiempo, después de entrar a la empresa privada, esta corporación global, mucho tiempo poder conectar mi lenguaje de tecnología con el lenguaje de los negocios. Y ese es un desafío que pienso que si hubiera tenido 1 o 2 cursos dentro de mi doctorado que tocaran un poco más el tema de ingeniería de sistemas y un poco más el tema de valor de la tecnología en cuanto a comercialización, solamente para tener el lenguaje, me habría facilitado muchísimo la integración y, digamos, la comunicación para tener éxito en llevar tecnologías al mercado. Claro, Pablo, ¿qué piensas tú al respecto? Completamente de acuerdo. Solamente puntualizar que en Chile tenemos un agravante, que la división entre universidad y empresa es como que hubiéramos construido un foso entre medio. No hay comunicación entre la empresa y la universidad, así de sencillo. No es la relación fluida que uno ve en Europa, en Estados Unidos, en muchos otros lados. Y se da la dicotomía de que las universidades, donde está una cantidad enorme de personal tremendamente calificado, están trabajando en problemas que en el fondo están definidos por Estados Unidos y Europa, solucionándole problemas que son relevantes a ellos e ignorando los problemas del país. Entonces, y por otro lado, las empresas no tienen cómo relacionarse con este mundo porque no lo entienden. Yo no conozco ningún gerente, ningún inversionista chileno que sepa de alta tecnología. Nunca nadie ha desarrollado un producto de alta tecnología en Chile. Hay excepciones, pero son eso, excepciones. Entonces, no hay referentes. Entonces, la empresa no sabe qué hacer, ni siquiera se les ocurre. Entonces, hay una dicotomía sobre la que hay que trabajar y lo que propones tú de cursos para los alumnos puede ser un muy buen primer paso desde la academia. Colegas, bueno, la verdad es que hay preguntas bien específicas, por ejemplo, ¿qué perspectivas de desarrollo identifica para la agricultura de precisión? ¿Cuáles identifica como los o el principal desafío para la próxima década? De mi parte está lo siguiente, nosotros tenemos en este momento compañías que están tratando de alguna manera establecer una posición líder en lo que es agricultura de precisión a través de plataformas digitales que permiten integrar todo tipo de informaciones y de datos. En este momento sí eso está resultando muchas veces en una fragmentación de las bases de datos, que por un lado, por ejemplo, John Deere tiene Operations Center, Climate Corporation tiene Field View y su propia nube. Y yo creo que para los productores una de las dificultades va a ser cómo navegar entre, vamos a hablar de entre ecosistemas tecnológicos que les permitan tener las herramientas para ellos tener la mejor producción. Yo les voy a dar un ejemplo muy claro que nos pasa a nosotros todos los días. Yo creo que a ustedes les pasa que utilizo Zoom, o utilizo Teams, o utilizo Google, no sé cómo se llama el de Google, o cuál es la plataforma de comunicación, y cómo se integra esa plataforma dentro de mis sistemas de colaboración, y cómo se comunica esa plataforma de colaboración con el Word, con Excel, si trabajas con eso, o con Google Sheets. Ese es un ejemplo bien, hasta ¿cómo se dice?, del día a día. Y yo estoy seguro que todos nosotros a veces nos encontramos que como que los sistemas no se hablan unos con otros. Que yo no puedo grabar, qué sé yo, mi archivo Google, Word en mi Google Drive, por ejemplo. Una cosa muy detallada, pero ese es el tipo de problema que los agricultores tienen.
y los agricultores cuando están trabajando con datos, están arriba de un tractor, están tratando de entender cómo la información que viene de un lado con otra les va a dar una mejor receta para que el vehículo haga lo que tiene que hacer. Esa fragmentación de los datos y la incompatibilidad yo creo que va a ser algo que va a tener a la gente un poco frenada. Y lo otro, el segundo punto, es que no veo que aún haya desarrollos comerciales de modelos agronómicos. A lo mejor eso es una área que en Chile, especialmente para los cultivos de alto valor, puede tener sentido. Integración de modelos agronómicos de las escuelas de agronomía con las escuelas de inteligencia, o sea, de computación, y finalmente conllevar eso a la práctica. Ahí yo creo que no nos hemos preocupado suficientemente de la parte biológica. Le hemos dado mucha importancia a la parte tecnológica, a la parte de equipamiento, pero no nos hemos preocupado mucho de la biología. Y al final todo parte por ahí, en cuanto a la agricultura. Hay una pregunta que no es tan técnica, pero me parece muy interesante, que aborda la problemática valórica en el fondo, ¿cierto? ¿Qué consideraciones o recomendaciones le merece a usted la incorporación de principios éticos del diseño en este campo? Dice, y acá la persona que hace la pregunta, el colega Mauricio Cabezas Troyano, dice, como por ejemplo, en IEEE, STD 7000, o eliminar, reducir los algoritmos, el bias del algoritmo, el sesgo de los algoritmos. El sesgo. ¿Se entiende la pregunta? Sí, no, es que estoy conectándola con mi presentación. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente la mitad de la presentación fue acerca del tema de la robustez de sistemas que son críticos para la seguridad de las personas. Eso es, para mí, ética llevada a la práctica. Eso es reducción de la ética en la práctica. Si yo no les hubiera hablado, hablando de comercialización del tema de la protección de personas, ustedes deberían haberme llamado la atención, porque eso habría significado que yo no estoy teniendo consideraciones éticas en el momento de desarrollar y comercializar tecnología. Entonces, podemos conversar de muchas diversas maneras de hacerlo, pero en este momento, para mí, el llevar una tecnología en cuanto a automatización o vehículos autónomos al mercado, tiene y pasa sin duda por todo lo que es la seguridad de las personas, que es la valorización máxima de la vida humana por sobre el desempeño, por sobre la rentabilidad, por sobre cualquier otra consideración. Lo primero es proteger a las personas. Bueno, ahí para no seguir, generalmente nuestras charlas son hasta las 6, pero al parecer la temática ha dado, digamos, para bastante discusión. Y una última pregunta de nuestro colega César Astudillo, dice, respecto a modelos de interpretabilidad en Machine Learning, ¿qué aplicación práctica ve en el área de los modelos tolerantes a fallo? César, ¿me podrías contar un poquito qué entiendes tú por modelos tolerantes a falla? Un poco lo que estás conversando, estos dispositivos críticos, por ejemplo, vehículos autónomos, o una serie de tecnología emergente. Quisiera saber cómo, porque vi que mencionaste que son críticos, que incluso una persona murió y eso detuvo un avance tecnológico importante. Entonces, me pregunto, porque trabajo en el área de Machine Learning, me imagino que varios están más o menos lo mismo, y estamos interesados en este asunto de reglas, saber reglas en modelo de caja negra. Entonces, quisiera saber si es que están obteniendo reglas para saber qué es lo que están haciendo las redes neuronales, si realmente en la práctica, en tecnología práctica, eso le está significando, le está resolviendo algún problema. Bueno, de mi parte, si entendí bien lo que me estás mencionando, ese es el gran desafío que tenemos por delante, que es en el fondo agarrar estas cajas negras, donde no tenemos la capacidad de entender en forma analítica qué es lo que está pasando adentro, y poder entender cómo nosotros podemos tener sistemas de monitoreamiento de la integridad de esta caja negra. En otras palabras, ¿cuáles son los tipos de pruebas que tú tienes que hacer aún en tiempo real? Como por ejemplo, patrones de entrada que son conocidos y por el cual la salida tiene que ser dentro de un rango, eso por ejemplo,
Esas son las tecnologías que están en este momento siendo desarrolladas justamente para poder tener digamos, enmarcar el, los rangos operacionales de la máquina. Déjame darte un ejemplo. La máquina no solamente tiene que poder trabajar bien en ciertas condiciones de iluminación o en ciertas condiciones, por ejemplo, si es que el caso está trabajando en otoño, en verano, en invierno, donde las condiciones de visibilidad cambian mucho, pero también tiene que detectar cuándo está trabajando fuera de las áreas para las cuales está programado. Y ese entendimiento, esa inteligencia, voy a usar la palabra inteligencia porque no es un tema fácil, esa inteligencia de la máquina de poder decir, aquí yo no puedo trabajar porque no estoy entrenado para esto, eso yo creo que es una de las áreas más relevantes en este momento para llevarlas a la práctica, porque van a ser necesarias para limitar el uso de los sistemas y prevenir el mal uso. Ya, oye, Alex, aprovecho, mira, había otro tema que me llamó mucho la atención. Tú explicaste el tema de lo difícil que es implantar esta tecnología en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, y si hay cualquier problema con seres humanos, esto se detiene de inmediato. Oye, pero acá en Sudamérica, digamos, en Chile, para bien o para mal, digamos, la normativa es mucho más relajada. ¿Será que eso puede ser una oportunidad para nosotros, por ejemplo, Chile, de poder ser sujeto de prueba de tecnología emergente? Perdón, no solamente prueba, sino también de desarrollo. Solamente para dejarlo claro, un poco lo que Pablo y yo hemos estado hablando, no es solamente de prueba de algo que viene de afuera, sino que de desarrollo. Yo en este momento estoy invirtiendo gran parte tanto de dinero de inversión de riesgo como de mi tiempo para viabilizar el desarrollo y la comercialización de sistemas autónomos en la agricultura brasileña, porque considero que el mercado es tan grande como el de Estados Unidos, pero va a ser mucho más tolerante porque no tiene una sociedad con tantos, y no quiero criticar a los abogados, sino que en el fondo con una legislación que sea que trabe tanto la comercialización de sistemas. Aquí en Estados Unidos, en el fondo, si tienes un problema con un vehículo, no solamente se para el desarrollo, sino que además puede poner en riesgo la sustentabilidad de tu negocio. Es un riesgo de negocio. Ese riesgo no existe de la misma manera en Brasil y tampoco en Chile. Así que, perdón, esa fue una vuelta larga para decir absolutamente, es en Latinoamérica. Otro ejemplo, y recientemente en los últimos meses yo he estado trabajando mucho más en la parte de autonomía para drones, no tanto en el desarrollo tecnológico, sino que, de nuevo, en la comercialización. Y yo me encuentro que el tema de los taxis aéreos, por ejemplo, es mucho más probable que se desarrolle en Bogotá, en Santiago, en Río, en Sao Paulo, porque justamente son países donde no existe una barrera de regulación tan estricta que impide siquiera la entrada al mercado de este tipo de soluciones como taxis aéreos. Y estos taxis aéreos no tripulados van a tener que tener un nivel de seguridad altísimo para que no solamente sean autorizados a funcionar, sino que para todos nosotros nos sintamos tan cómodos en entrar en un taxi autónomo aéreo como nos sentimos en entrar en estos trenes autónomos que están en algunos aeropuertos. Muchas gracias, muy interesante tu charla. Pablo, ¿alguna palabra final de tu parte? No, yo de partida me tengo que ir a otra reunión en 2 minutos más, así que va a tener que ser breve. Pero yo creo que está la pandemia, está la situación coyuntural propia que estamos en Chile también. Yo creo que nosotros que somos científicos y que nos gusta contribuir desde el punto de vista de la tecnología y de la ciencia, es difícil contribuir en cosas que uno no tiene debajo de la nariz. A mí me encantaría trabajar en sondas espaciales que visiten el sistema solar, pero no tengo cero acceso, y desde Chile, al programa espacial de quien sea, digo. Pero sí tengo acceso a problemas que son absolutamente de frontera, y específicamente yo diría que hay 2 áreas que en Chile son absoluta y totalmente críticas, que es la industria minera, pero esa no me tinca mucho porque ahí uno compite con los laboratorios internacionales que tienen las mineras que están en Chile. Pero la industria agroalimentaria es fascinante. La cantidad de problemas que hay en la industria salmonera,
Solamente imagínense que en Chile se lograse hacer el primer robot que coseche manzanas de manera comercialmente viable. Somos uno de los mejores países para producir y exportar manzanas. Tenemos una agricultura de primer nivel en el mundo, entonces no sé qué estamos esperando para comernos este problema y solucionarlo nosotros, porque tenemos que esperar que alguien en Italia lo haga. No. Y estamos en el momento adecuado para empezar a dar un nuevo tinte a Chile, para que nosotros hagamos cosas entretenidas. Y está todo hecho para que lo podamos hacer. Eso. Bien, Pablo, bueno, muchas gracias por tu participación en esta conferencia. Bueno, también Alex, el conferencista principal, ¿no? Yo creo que esta ha sido una charla que ha consistido bastante interés. Nosotros les queremos decir que esta charla se está siendo grabada, ¿cierto? Y se va a poner en una plataforma de la Sociedad Chilena de Reconocimiento de Personas para que sea pública, ¿no? Que tenga un impacto mucho mayor. Yo les quisiera decir que los conceptos que se virtieron hoy día, pienso que tienen una relevancia que no es menor. Sobre todo porque, de alguna manera, ¿cierto? Ustedes están en la parte que le falta, creo yo, ¿cierto? Y que un poco está haciendo, y que no poco, sino que bastante está en eso Pablo, en el tema de la valorización de todo el trabajo que se hace en las universidades propiamente tal, ¿no? Así que, bueno, no sé si Héctor quiere dar la última palabra para agradecer y finalizar esta interesante sesión. Bueno, Yo Alex, desgraciadamente Pablo, me tengo que ir, así que me despido. Sí. Chao, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Gusto verte. Chao, Pablo. Gracias, Alex. Chao, muchas gracias, Pablo. Y bueno, quería decir unas breves palabras que quería agradecer enormemente a Alex y a Pablo, que estuvo de retirar, por la charla. Fue una charla muy interesante porque nos dio una mirada que nos solemos darle nosotros en esta área, o sea, y en el perfil académico, y yo creo que le va a servir a muchas personas, especialmente también como se ha compartido el video, va a llegar a muchas más personas, y eso, o sea, de parte de la CHIRP, quería darles las gracias, ¿no es cierto, Alex, por el tiempo, muy interesante la charla, y eso. Muchas gracias, Oye, yo Alex. encantado. Oye, a mí yo siempre estoy buscando nuevas ideas, buscando conexiones. Ahí está mi LinkedIn, por favor, si es que tienen interés en conversar un poco más, ubíquenme. Sí, Feliz de estar conectado. Sí, ya te mandé una conexión, así que perfecto. por LinkedIn. Y Ya, de nuevo, muchas yo, gracias, para Alex. mi última palabra, no hay momento mejor para desarrollar autonomía, inteligencia que hoy día. Realmente esta crisis, con todo lo malo que ha traído, hay muchos que son favorecidos y todos ustedes sin duda están entre los favorecidos por la parte profesional. Y espero que estén muy bien, cuídense mucho, estén sanos porque tenemos décadas de trabajo que hacer por delante. Chao. Exactamente. Muchas gracias. Chao, Gracias. Alex. Chao, Marco. Chao, César. Gracias. Chao. Luego, esté muy bien, un abrazo. Adiós. Que estén muy bien. Un abrazo. Igual a Cuídense. Chao, todos. José. Chao. Chao. César. ¿Cómo lo hago? César, ¿estáis por ahí o no?